Un estudio ha revelado las grandes diferencias entre las personas con bajos recursos y los magnates del mundo. ¿Quieres saber qué los hace tan diferentes? Quédate porque estás a punto de descubrirlo. Los ricos y los pobres no solo se diferencian por su cuenta bancaria, sino sobre todo por su mentalidad. Cuando analizamos las diferencias entre la mentalidad rica versus la mentalidad pobre, logramos comprender, en parte, las causas del éxito y el fracaso en la vida de las personas. Mientras los millonarios piensan en invertir, el resto solo quiere gastar. Del mismo modo, los emprendedores se enfocan en producir dinero de forma inteligente, pero la mayoría solo sabe trabajar duro. Estas son algunas de las diferencias entre la mentalidad ganadora y una perdedora, pero hay mucho más. ¿Por qué algunas personas tienen dinero, mientras que otros luchan por ganar lo suficiente para vivir durante toda su vida? ¿Por qué hay personas ricas y pobres? ¿Y por qué algunas personas nunca serán ricas? Todas estas son preguntas casi filosóficas y quizá todas ellas muy difíciles de responder. Sin embargo, sí hay algunas características que hacen la diferencia entre los pobres y la gente que vive entre la riqueza. Número 1. ¿Cómo usan el dinero? Ricos saben que mucha gente trabaja duro y ganan buen dinero, pero terminan siendo pobres. Por eso se enfocan en invertir en una segunda fuente de ingresos, para no depender 100% del salario. Pobres no piensan en inversiones, gastan sus cheques de pagos antes de que termine el mes. Por eso, si los despiden del trabajo, pasarán muchas necesidades hasta conseguir un nuevo empleo. Ricos trabajan duro en silencio, no importa qué tan malo sea el empleo. Saben que al menos obtendrán ingresos y les ayudarán a pagar sus facturas. Por eso intentan maximizar su productividad para lograr mejores resultados. Los pobres siempre se quejan y no tienen intenciones de destacar en su trabajo. Tampoco están dispuestos a hacer nada más allá que sus tareas básicas. Cada día trabajan con apatía, sin pasión por lo que hacen. Aquí vemos una gran diferencia entre la mentalidad rica versus la mentalidad pobre. En segundo lugar, mentalidad hacia el trabajo. Los ricos siempre elaboran un presupuesto e intentan vivir por debajo de sus posibilidades. No compran todo lo que ven, ya que intentan reducir al mínimo los gastos fuera de la planificación. Se dan ciertos lujos, pero se adaptan a un plan financiero. Los pobres gastan más de lo que ganan, no elaboran ningún presupuesto y solo se enfocan en vivir el presente. Si reciben $2,000 hoy, mañana no tienen casi nada, por eso nunca logran ahorrar ni invertir en su futuro. 3. Sobre el presupuesto. Los ricos usan su tiempo libre para adquirir conocimientos, ya sea leyendo un libro o escuchando un podcast. Esto es uno de los principales hábitos de las personas exitosas. Los pobres esperan con ansias el fin de semana para irse de viaje, salir de fiestas, gastar en casinos, entre otras cosas. Mientras los pobres solo piensan en divertirse, los ricos aprovechan el tiempo para crecer humana y profesionalmente. 4. ¿Qué hacen los fines de semana? Ricos. Muchos de los multimillonarios son inventores, como Bill Gates, Elon Musk y Mark Zuckerberg. ¿Qué tienen en común? Ellos piensan y hacen que las cosas sucedan. Tú también tienes esta capacidad, solo debes ponerla en práctica. Pobres. Los pobres tienen muchas ideas y proyectos, pero no llevan nada a la realidad. Por eso se quedan toda su vida en un empleo seguro, pero sin futuro. Así se les va la vida, sin lograr sus metas. Es una importante diferencia entre la mentalidad rica versus la mentalidad pobre. 5. Sobre ejecutar las ideas. Ricos utilizan muy bien su tiempo para cosas productivas, incluso cuando se hayan tomado un break de sus trabajos. Los verás leyendo libros en su casa. Esto no significa que los ricos no descansen, sino que evitan pasar todo el día en el sofá viendo Netflix. Pobres solo piensan en matar el tiempo libre viendo televisión, usando videojuegos o navegando en las redes sociales. 6. Mentalidad hacia el tiempo. Los ricos creen que donde hay riqueza hay paz. Un inversor inmobiliario multimillonario dijo que la mayoría de los delitos, especialmente el robo, solo existen entre quienes no tienen dinero. Si no tienen ni para su comida, es probable que busquen opciones fuera de la ley. Pobres creen que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por eso expresan un rechazo hacia los ricos y la acumulación de fortuna, aunque en el fondo lo desean. 7. Mentalidad hacia el dinero. Ricos. Aquí tenemos otra gran diferencia entre la mentalidad rica versus la mentalidad pobre. Los ricos se enfocan en comprar activos, es decir, cualquier cosa que sume dinero a tus bolsillos mes a mes y les permita acumular riqueza. Por eso crean negocios y empresas. Pobres gastan en cosas innecesarias como un reloj de lujo, joyas o mucha más ropa de la que pueden utilizar. Revientan la tarjeta de crédito y a final de mes sufren para poder pagarla. 8. Mentalidad hacia el gasto. Ricos siempre piensan en lo que sucederá en los próximos días y se preparan para ello. Se enfocan en beneficios a largo plazo. Se planifican muy bien al ser conscientes de que el éxito solo llega con la constancia y la disciplina. Pobres no tienen un plan para el futuro, solo piensan en satisfacer sus necesidades hoy. Por eso no hacen planes para obtener ganancias a largo plazo. A continuación dejamos más diferencias entre las personas con escasa mentalidad y la gente rica. Si te está gustando el video no olvides dejar tu like. Muy bien,
Número 10. Mentalidad hacia la gestión de recursos. Los ricos siempre están buscando nuevas formas de producir algo que les devuelva un mayor valor. No les importa si un producto en particular ya existe. Una vez que el nicho de mercado sea rentable, entrarán en él y ofrecerán algo a los consumidores. Los pobres son los que más consumen en todas las economías, debido a que no tienen una mentalidad empresarial. Desperdician todo su dinero en el consumo de productos para satisfacer sus necesidades. Número 11. Mentalidad hacia las malas circunstancias. Ricos creen que su vida está en sus propias manos. Cuando algo no va bien, se culpan a sí mismos y buscan formas de resolver el problema. Asumen las responsabilidades de su vida. Los pobres no se hacen cargo de sus fracasos. Cuando algo les sale mal, culpan al gobierno, a la sociedad, a sus jefes y hasta al clima. Por eso no buscan la forma de solucionar sus problemas, sino que se lo dejan al destino. Número 12. Mentalidad hacia el fracaso. Los ricos solo dejan de intentarlo cuando ven que la tarea es inalcanzable o que el resultado no será nada satisfactorio, pero jamás renuncian a un proyecto por cobardía o frustración. Los pobres dejan todo cuando se sienten desanimados o creen que la tarea será muy difícil de lograr. Los escucharás decir: Dios no me dio el talento para hacer esto, tengo que renunciar. Es un aspecto muy importante en cuanto a la diferencia entre la mentalidad rica versus la mentalidad pobre. Número 13. Mentalidad hacia la educación financiera. Ricos siempre están abiertos a las ideas financieras. Es por eso que la mayoría odia las conversaciones triviales. Les gusta tener una conversación sobre ideas para invertir su dinero de manera segura y obtener altos rendimientos. Los pobres no importan cuánto ganen, no tienen idea sobre cómo invertir o comprar activos que generen ingresos. La educación tradicional no les enseña cómo funciona el dinero, y ellos tampoco se esfuerzan por aprenderlo por su cuenta. Número 14. Mentalidad hacia el éxito. Ricos saben que seguramente tendrán éxito en los próximos días, así que hacen todo lo posible para lograr este sueño. Visualizan su éxito, trabajan para lograrlo y lo hacen realidad. Los pobres no hacen lo que les corresponde para lograr sus metas. Piensan que el éxito es solo una opción y no una necesidad, y por eso no se esfuerzan lo suficiente. Siempre se quedan en la mediocridad. Número 15. Trabajo inteligente versus trabajo duro. Ricos, en lugar de depender únicamente de su trabajo, dejan que su dinero trabaje para ellos como una segunda fuente de ingresos a través de inversiones u activos. Los pobres dependen únicamente de su trabajo actual y no crean una segunda fuente de ingresos. Siempre se quejan de que el dinero no les alcanza, pero no hacen nada para cambiar su situación financiera. Trabajan duro toda la vida, pero terminan con la cuenta bancaria vacía. Una de las cosas que hacen las personas ricas con su dinero es saber manejarlo de forma correcta, no solo para multiplicarlo y hacerlo crecer, sino para evitar que se les vaya fácil y rápidamente. Mientras que los pobres de pronto son un poco menos cuidadosos con esto, quizás por la falta de educación financiera. Hacerse rico es el sueño de miles y millones de personas en todo el mundo, pero ¿cómo se puede conseguir? Un buen comienzo puede ser tomar decisiones financieras inteligentes. La buena noticia es que es algo que se puede aplicar a todos los niveles de tu vida, desde las decisiones más importantes como invertir y ahorrar, hasta las más pequeñas como la forma en que gastas tu dinero. Todo suma. Sí, es difícil resistirse el impulso repentino de gastar dinero en un par de zapatos, en un bolso o en un videojuego o en un coche nuevo, pero probablemente no te harás rico realizando estas compras impulsivas. Existen muchos paradigmas que deben ser estudiados: psicología, mentalidad de por medio. Existen muchas diferencias entre este grupo de personas y en este canal sin duda las conocerás con el paso del tiempo. Para ello, debes suscribirte y activar la campanita para siempre estar al tanto de nuestros nuevos videos. Deja tu like, comenta y nos vemos en la próxima.